Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, una noche de sábado más, de tórrida noche de sábado, por cierto, bueno, en la que vamos a hablar naturalmente y por derecho de los seres, de la sentencia, de las soluciones que ahora unos y otros se afanarán para que no entre en la cárcel Griñán, en fin, de lo que los tertulianos quieran, de lo que nuestros invitados quieran, faltaría más. Aunque es que hay cosas que no tienen pase. Y como no tienen pase hay que estamparlas en la cara de alguien. En este caso yo hoy me he puesto la corbata con un placer increíble. Es día de no llevar corbata, sí, ya lo sé, pero basta que él quiera que no llevemos corbata para que a mí me dé la gana ponérmela. Es más, no descarto ir a la playa con un par de corbatas puestas este verano, ¿eh? Habrá fotos, lo prometo. Esto es insoportable, lo de este hombre, que bueno, ha tenido un problema y es que ha salido el dato adelantado del IPC y es muy malo, es malísimo, el 10,8% de avance de los precios en España. Y claro, y bueno, alguna tontería que se nos ocurre, tal, los brainstorming del PSOE han dicho, bueno, hubo un tío aquí, un tal Sebastián, que un día dijo que si íbamos todos sin corbata también hacía calor, entonces, pero eso ya no es del cambio climático, eso fue antes con Zapatero, cuando mandaba Zapatero. Bueno, pues ¿qué tal si dices lo mismo? Que se quite la gente la corbata. Como tú eres tan guapo, presidente Antonio, di que se quiten la corbata y así chuparás cámara. Y de verdad esto le funciona, porque ¿quién se resiste a poner a Sánchez en una situación de la gravedad de la que tenemos, pidiendo que se quite la corbata los que la lleven, claro? Estos serán los de las energéticas, los de los bancos, ¿no? ¿O cómo? Impuesto y además quitaron la corbata. Vamos con lo dicho por el presidente del gobierno. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Creo que Robles y Belarra ya han contestado por tuit que están encantadas de no ponerse la corbata. En fin, les presento ya a nuestros invitados porque qué pena de país, qué poco futuro tenemos como no nos quitemos a este tío encima, lo antes posible. Don José María Sánchez, doctor en Derecho, diputado de Vox y muchas cosas más. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Te ha venido sin corbata, ¿eh? Yo he venido sin corbata, pero no para dar cumplimiento a la exhortación cuasi apostólica de este falso papa. Madre mía. Don Percival Manglano, abogado, diputado de Vox en el Congreso. Muy buenas noches. No, del PP. ¿Usted también? Es que me estaba fijando en Se que estaba fijando la corbata, hoy claro, todos es que ustedes ahora han venido sin corbata, ¿no? Entonces yo aquí me he quedado un poco solo. Pues sí. Diputado del Partido Popular en el Congreso. Yo le agradezco su generosidad al admitirme en esta tertulia pese a no llevar corbata. Lo cual no significa exactamente ser sanchista, ¿no? Espero. Pero bueno, yo tengo una duda existencial. Quizá, don Javier, usted sabe respondérmela. ¿Se contamina menos si se viaja en Falcon sin corbata que con corbata? Muchísimo menos. Sí, es Hombre, eso, ¿no? la huella de carbono que dejas con corbata, lo que pesa una corbata. Bueno. Ya. Vale, Eso, ahora se explica todo. Ahora vale. sí, ¿eh? Vale, entendido. Y si vas a un incendio con corbata también avivas la llama, ¿no? Muy malo, muy vale, malo. ya entiendo. Al incendio hay que ir con un trozo de manguera en el bolsillo. Eso sí que para las fotos es Eso no contamina pintón. nada. Don Carlos Berbel, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, yo tengo una pregunta. ¿De qué forma...? ¿Sin corbata también usted? Sí, pero yo no sabía. Si no sabía, me la pongo. A ver, ¿qué relación tiene el ahorro de energía con la corbata? No entiendo nada. Hay que decir que te pones la corbata y resulta que como controlas más la energía, tu calor y demás, y entonces no sé... No entiendo este tipo de argumentaciones del presidente. ¿Quiere que se lo cuente? Sí. Bueno, es un día en el que el presidente ayer decidió hacer balance. Mal día eligió porque el Instituto Nacional de Estadística sacó esas estadísticas adelantadas, pero es igual, ya sabemos que si no se confirma será una décima abajo lo que sea. 10,8 de inflación. Y bueno, me van a preguntar todos por esto. Entonces, bueno, le toca pues subirse al alambre y hacer un poco de pinito del oro
A ver si con esto pues alguien me quiere preguntar sobre las corbatas. Esto que ha dicho usted, ¿no? ¿Cuál es la relación directa entre las corbatas y la energía? Claro, pues lo mismo que cuando dijo en pleno incendio del Monfragüe que el cambio climático mata. Luego, en el 90 y tantos % de los incendios declarados estas últimas semanas, pues ¿qué se comprueba? Pues que es un tío que con una cosechadora le salta una chispa y prende lo que no quiere prender, ¿no? Error, doloso o no, normalmente no doloso, rayos, tormentas y algo influirá el cambio climático, pero vamos, no es lo que más, ¿no? Entonces esto de la corbata es la típica cosa así, pues... Cortina de humo. Cortina de humo que le sirve para pasar balance. Por cierto, hablando de pasar balance, ayer muy pintona esta nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se quejaba de que Feijóo había hecho balance en la placeta esa de la Marina Española al lado del Senado y le reprochaba, oiga, para hacer un mitin váyase a su partido, a la sede de su partido. Con eso encadenaba un chiste que es, uy, no, perdón, que los del PP se llevan muy mal con la sede de su partido. Bueno, al día siguiente, no han pasado 24 horas, es Sánchez el que en Moncloa hace un mitin del PSOE, que es donde no debe hacerlo. Claro. Y más mitinero imposible. De todo el tiempo del balance de Sánchez, pues el 90% ha sido críticas al PP. Bueno, y por cierto, la ministra de Educación parece ignorar que la plaza de la Marina Española, que es donde se celebró ese acto de Núñez Feijóo, es una plaza pública del Ayuntamiento de Madrid. La titularidad es el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que está al lado del Senado, pero esa plaza no es privada, no es parte del Senado, es una plaza pública, titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a lo que nos reúne esta noche, que es que si no, esto no lo van a ver en La Sexta, ni lo van a ver en las cadenas que riega el señor Pedro Antonio Sánchez. Lo tienen que ver aquí. Es algo descomunalmente importante. Bueno, a lo mejor desde el punto de vista jurídico era un déjà vu, no tiene mucho interés, no lo sé. Pero desde luego desde el punto de vista de los ciudadanos, no había pasado nunca en este país que dos expresidentes de un partido, es el PSOE, Chávez y Griñán, eran condenados en firme por el Supremo en un caso claramente de corrupción. Luego podemos discutir ese matiz, pero me parece que aquí hablamos con pues espectadores inteligentes y ese es un detalle que no se les puede haber escabullido. Así es que, bueno, estamos en que tenemos una sentencia que condena a Griñán a 6 años y 2 días y que además, pues, como dice el texto de la sentencia que venía de la audiencia de Sevilla, cuidado, la del Senado, la del Supremo no la conocemos todavía. Pero este texto a mí me parece que es brutal, porque dice, eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad. Quiere decirse con ello que no vale alegar ignorancia, oiga, es que yo no me enteraba, estaba allí a otras cosas y no sabía, no, esto ya queda descartado por la sentencia condenatoria de la audiencia de Sevilla. Y naturalmente supongo que el Supremo no le ha encontrado inconvenientes a este rollo. ¿Tú sabes algo más que yo? No, a ver, hay una cosa que nos olvidamos. Cuando él declara en la fase de instrucción, Griñán dice que reconoció que hubo un gran fraude, pero que no era un gran plan. Es decir, a ver, lo que ha venido el Supremo a decir, por lo que yo sé, es que viene a ratificar todo lo que la sentencia de instancia había dicho. Es decir, no ha cambiado una coma, incluso lo de Magdalena Álvarez, los 9 años de inhabilitación, es lo mismo. Es decir, esa maniobra dilatoria en su momento de irse del Senado a Sevilla y dejar que pase el tiempo, al final les ha salido mal, porque esos 152 días de juicio que ha habido han dado una sentencia de casi 2.000 páginas de sentencia, y esta que va a salir va a ser 1.100 más o menos, que viene a decir prácticamente lo mismo, por lo que yo sé. Ahora falta, eso sí, falta el voto particular de 2 magistradas. Quiere decir que Ana Ferrer y una segunda magistrada ambas progresistas, sí. Ambas progresistas que dicen que ellas no ven el delito de malversación. Por cierto, este es un detalle, ahora vamos al recorrido lógico de todo esto, pero por si se nos olvidara, Susana Polo se llama. por si se nos olvidara,
quiero que nos cuentes un poco más extensamente el detalle de marcharse del Senado. Vale. ¿Cómo fue eso? A ver, acuérdate que estaba Alberto Jorge Barreiros, que era un magistrado progresista del Tribunal Supremo, hasta la segunda, ya se ha jubilado, le cayó en su control de la investigación y demás. Porque yo recuerdo en aquel tiempo la instrucción, las investigaciones, los interrogatorios que realizó fueron muy duros. Y de hecho llegó un punto en el cual estaban imputados, estaban investigados, iban directamente hacia la apertura del juicio oral, porque él lo veía muy claro. Y cuando ellos vieron muy claro que el compañero Barreiro, pues resulta que veía que había delito, pues ellos renunciaron a su puesto como senadores y demás, perdieron el aforamiento, con lo cual automáticamente pasaba a estar investigado por un juzgado de instrucción en Sevilla. Saltó de Supremo a Sevilla. Se alargó la cosa hasta que al final nunca pensé. Yo creo que mucha gente pensó que no iba a haber juicio, por lo menos, o se iba a alargar tanto que al final del camino aquello se iba a... Por su conveniencia. Sí, claro. La obstrucción que hubo en un principio a la juez Alaya, con aquellas... Yo recuerdo fotografías de cómo se movían los armarios metálicos en la Junta de Andalucía contra el criterio de quien mandaba en la Junta de Andalucía. Sí. Bueno, fue heroico lo de la señora Alaya. Hubo una maniobra de poner a la jueza y poner a una que le salió fatal. Pero ahí fue Alaya la que calculó mal, porque si un juez o un jurista tiene que saber leer, es justamente en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en ese sentido dice que si tú eres el titular y tú te marchas a otro sitio y te quedas de juez de apoyo, quien manda la historia es la titular, no el juez de apoyo. Entonces ella pensó, yo cojo el tren y me voy a la audiencia provincial y me dan durante un tiempo que esté aquí de juez de apoyo y demás, pero me dejan seguir cortando el bacalao. Ahí fue muy ingenua Alaya, ingenia completamente. Entonces se enfrentó a Bolaños y al final del camino salió perdiendo. Claro, tuvo que marcharse, pero porque fue ella la ingenua, porque incluso fue tonta en confiar. Vamos a ver, si la Ley Orgánica del Poder Judicial dice esto, por mucho que te diga un vocal del Consejo lo otro, esto es lo que dice la ley. Ya. Bueno, vamos a lo que dice Sánchez después, 24 horas después y en Polonia. ¿La corbata? Y en Polonia, no. Vale. Cuando todavía llevaba corbata. En Polonia, como no hace calor, da igual. Pero allí es donde el presidente del gobierno, 24 horas después, aborda una sentencia contra uno que ha sido presidente de su partido, otra inhabilitación soberbia para otro que también ha sido presidente de su partido. Y entonces, ¿cómo lo encaja y cómo lo explica a los españoles? Vamos a verlo. Que el señor Chávez y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni, por supuesto, haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que, en todo caso, ni Chávez y Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Bueno, algunas objeciones a este comentario. Nada que ver, pero bueno, ¿en qué estamos? Lo va leyendo, pero es que el que se lo ha escrito, que debe ser un aspirante a poeta, ¿quién dice en España hace un lustro? Hace un lustro que ya no ocupan posiciones de... Hace un lustro. Y luego, claro, como él tampoco es que, en fin, sujeto, verbo, predicado, no lo termina de entender muy bien, dice algo tremendamente brutal contra la clase política. Dice, es que ni siquiera han sido imputados por habérselo llevado crudo, ¿no? Como el ni siquiera significa que lo normal en un cargo político es que le imputen por llevárselo crudo, ¿no? ¿O cómo? Bueno, es... A ver, hay una cosa, los espectadores tienen que saberlo, es que para cometer un delito de malversación no hace falta que te hayas llevado crudo. Bueno, claro, obviamente. Solamente hace falta que hayas permitido que se llevaran crudo. Es que, vamos a ver, es que no podrás mentir a los espectadores, la ley es clarísima, no hace falta que te lo lleves tú. Y ahí están diciendo, como no se lo ha llevado, es inocente. No,
O sea, tanto en primera y segunda instancia han dicho claramente, has permitido que esos 280 millones de euros fueran utilizados para cosas que no tenían que ser utilizadas. Por lo tanto, culpa, invigilando, lo que tú quieras, son culpables, evidentemente. O sea, no hace falta darle más vueltas. Vamos. Don José María, ¿cómo ves la ratificación de la condena? Eso ya estaba bastante cantado. Pues ¿cómo encaja el Partido Socialista la condena? Bien, bueno, hago una precisión sobre la cuestión, en fin, puramente penal, resuelta por la sentencia, que efectivamente ha sido, según se nos ha dicho, por dar a conocer su fallo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de confirmación de la sentencia de la audiencia. Malversación y prevaricación. Prevaricación administrativa, sí. Prevaricación administrativa, claro, no judicial. Entonces la prevaricación consiste en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. No se me ocurre nada. Pero no grave. tiene que tener necesariamente contenido económico. Se puede prevaricar resolviendo injustamente en una cuestión que no tenga un contenido económico. De modo que lo que dice este individuo pues está fuera de lugar y, como tú has mencionado, le traiciona algo ahí terrible, ¿no? Y es que él, bueno, puede concebir la política como un modo de enriquecerse ilícitamente, o que este modo de enriquecerse ilícitamente sea algo común en la política y que, como en este caso no se ha dado, ni siquiera, pues que no se explica el reproche penal. Esto es lo que viene a decir este individuo. Yo no creo que sea por ignorancia, creo que es por lo que tantas veces hemos dicho en este programa, por su catadura moral, ¿no? Bien, esto en cuanto al detalle del asunto. Sí, la sentencia, como decía Carlos, 1871 páginas de la sentencia de la audiencia de Sevilla. Los hechos probados no ocupan tantas páginas, se pueden leer sin gran esfuerzo. Leer las 2000 páginas pues lleva un rato largo, bastantes horas. Y luego ya veremos la del Supremo, en fin, que será más corta necesariamente, porque el enjuiciamiento en casación siempre está muy contraído por las leyes. Está terminada la sentencia, son 1100 páginas, entonces yo eso te lo ratifico también, pero están esperando por el voto particular de los dos magistrados. Va a haber un voto nada más. Un voto. Va a haber uno solo. Uno nada más. Un voto que van a firmar las dos señoras. Sí, señor. Bueno, parece que todos los magistrados, los 5 magistrados, coinciden en el delito de prevaricación, sí. Que no es poca cosa. Sí, claro, pues por eso lo he destacado. Y luego está cómo encaja el Partido Socialista esta sentencia en este momento. El Partido Socialista tiene a sus espaldas un historial deplorable de corrupción, como lo tiene algún otro partido. Pero, en fin, está aquí presente un diputado y no voy a extenderme sobre esto. Yo no quiero comparar quién es más corrupto, quién es menos. Desde luego, una sentencia de estas características nunca, que yo recuerde, ha condenado a dirigentes del PP. Ni el importe por estos importes, por una una práctica continuada durante 9 años, con conocimiento del presidente de la Administración Autonómica, de los consejeros, de los vicepresidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Acudiendo a, eso está bien expuesto, acudiendo a artimañas más o menos legales para tratar de ocultar lo que hay detrás, que es favorecer a personas ajenas a lo que son propiamente esas medidas de ayuda a la prejubilación. Bien, pues esto es como una culminación de una carrera que desprende un hedor terrible. Y que no es nuevo para los españoles. Todo esto ya lo sabemos. Lo que pasa es que estos episodios nos lo recuerdan por si alguien en algún momento se ha olvidado de que este partido tiene estas características. Y claro, llega en un momento, pues, peor para ellos imposible. Es decir, el gobierno está en una situación crítica, lo hemos dicho también en este programa varias veces, no por su expectativa electoral, que es pésima, sino por los resultados que viene logrando en las últimas convocatorias electorales. Es decir, que aquí no estamos hipotizando de modo especulativo, estamos constatando unos resultados en los que pierde el 30 y tantos % en Madrid el voto popular, en Castilla en el 14%, en Andalucía otro 14%, pierde muchísimos votos, se desangra y evidentemente una parte importante de esa pérdida de voto, la principal, es un castigo al gobierno de
Pedro Sánchez por todos y cada uno de los electorados que tienen ocasión de pronunciarse desde este señor es presidente del gobierno. De modo que su situación es mala, malísima, y esta sentencia, pues sí, es como un pequeño broche antes de las vacaciones. Bueno, hay quien diría que la gaseosa abierta 11 años y medio antes ya no Sí. emana gas, ¿no? Porque el efecto está bastante descontadito. Ya se descontó en las elecciones andaluzas Sí, de hace también. 4 años y en estas, etcétera. Es evidente, pero daño hace. Vamos a hacer una pausita de publicidad y volvemos enseguida. Percival Manglano, ¿cómo le ha sentado al Partido Socialista todo esto de Griñán y de Chávez? Bueno, pues incidiendo en las declaraciones de Pedro Sánchez, porque efectivamente, como se ha dicho, esto llevábamos 11 años con ello, se daba más o menos por descontado que se iba a confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial. Parece ser que el único que creía que no se iba a confirmar era Griñán, y por eso ahora dice que está destrozado y que tragedia la suya y demás, pero bueno, todos los indicios será que se iba a confirmar. Entonces la novedad es la reacción de Pedro Sánchez. Entonces, esto de decir que no les han condenado por llevarse un dinero, en fin, es que merece la pena incidir en ello. Es decir, evidentemente el Código Penal está lleno de delitos, ¿no?, previstos. Entonces, hay uno que es llevarse dinero, que es el cohecho. Es decir, cuando un funcionario, un empleado público se lleva dinero a cambio de un servicio, eso se llama cohecho. Y se te puede condenar por ello. Lo que pasa es que a Chávez y a Griñán les han condenado por otros delitos, que son malversación y prevaricación. Es decir, que lo que está diciendo Pedro Sánchez es algo así como: a estas dos personas se les ha condenado por, pongamos, yo qué sé, secuestro y violación, pero no se les ha condenado por asesinato. Por lo tanto, tampoco es para tanto. Oiga, y tampoco violaron al oso Yogi en Yosemite. Eso es evidente. Sí, sí. Bueno, no claro, estaba sí, hombre, es que la lista de delitos por los que no han sido condenados es muy larga. De hecho, son todos los del Código Penal, salvo por aquellos que sí que les ha condenado. Pero claro, si tu argumento no es más que ese, pues qué pobre es el argumento, ¿no? O sea, ¿han cometido un delito, sí o no? Sí, puesto que en todas las instancias se les dice que han cometido ese delito y deben pagar por ello. Y son malversación y prevaricación. ¿Y esos delitos por qué son importantes? Pues porque lo que demuestran es que dos presidentes de la Junta de Andalucía, uno como tal y el otro en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, lo que hicieron fue supervisar y conocer y ayudar a que se implementase un sistema de saqueo sistemático de fondos públicos que hubiesen debido ir dirigidos a ayudar a la gente a encontrar empleo, y en vez de eso los usaron para una red clientelar que básicamente llevaba a que el dinero se repartiese por afinidad política, a veces para cuestiones relacionadas con empleo y muchas otras veces para para cuestiones que nada tenían que ver con el empleo, como pueda ser financiar compras de cocaína, financiar visitas a burdeles, etcétera, etcétera. O sea, esto no es simplemente que me haya equivocado dando una subvención, no, esto es un plan sistemático para conseguir votos a cambio de fondos públicos. Yo puedo entender que esto al socialismo pues no le parezca mal, ¿no?, porque de alguna manera su ideología va encaminada precisamente a esto, ¿no?, a utilizar los resortes del poder del Estado para asegurarse sus bases electorales. Pero en casos como en este, de luego, es delito. Y por lo tanto, ellos, como máximos responsables de este sistema, pues han sido condenados por la justicia y, por supuesto, el presidente del Gobierno no lo va a aceptar nunca. Claro, pero hay que ir paso a paso, porque si hay gente joven no nos va a entender que no habrán vivido todo esto. Aquí el Gobierno de la Junta de Andalucía diseña un bypass, una cuenta administrativa, tú de eso sabes mucho más que yo, la diseña, la pone en marcha y por ahí se evacúa dinero público, eludiendo el control de los que están allí en sitio y plaza para vigilar que el erario público esté bien, a buen recaudo. Había 150 reclamaciones del interventor de la Junta de Andalucía contra ese sistema, que era una cosa perversa, pues que estaba destinada a que los de Sierra Morena se pusieran las botas y poco más. Bueno, una de las cosas más molestas que se oye decir es que no se han llevado un euro al bolsillo, un duro al bolsillo, como queráis.
Es verdad, si yo estoy dispuesto a creerme eso, no sé si será verdad o no. Ahora bien, ellos han facilitado que un tío de la UGT que se llamaba Juan Lanzas, el que su madre decía que tenía dinero para pasar una vaca, ese sí, han facilitado que los españoles entendamos términos en la política como conseguidor. Este Juan Lanzas era un conseguidor de la UGT. ¿Y qué conseguía? Empresa que iba mal, que necesitaba dinero público y una serie de buitres alrededor, carroñeros, que se quedaban un pellizco. El de la compañía de seguros que aseguraba el dinero que llegaba de los ERES, el conseguidor, el primo de no sé qué y tal. Bueno, eso pasaba con este dinero. Con este dinero también pasaba que los varones del socialismo andaluz, como por ejemplo Gaspar Zarrías, a partir de su figura filtraban en sus territorios de origen, en este caso Jaén, pues a las empresas pues que convenía, porque como luego hemos visto en otros asuntos en fin, que afectan a la familia socialista, estos cobran bote, lo que ellos llaman bote, hasta cuando un sindicato encarga unos mecheros para regalar de publicidad. Le exigen al que le fabrica los mecheros que deje un pago, un bote, en el sindicato con el que financiarse. El 3% de Pujol, ¿no? Esto, el 3% versión andaluza, correcto. Hemos visto el despropósito en la Sierra de Sevilla de cómo iba filtrando ese dinero a empresarios afines, a empresas que luego devolvían, que en fin, todo tal. Hemos visto cómo empotraban en ERES de empresas donde no habían puesto un pie en nunca, algunos que perdían la alcaldía, que perdían el carguito en la Diputación D, que ya no eran lo que fueron y que iban siendo empotrados para pasmo del que trabajaba en las bodegas de Jerez en cuestión, que decía, pero yo a este tío, pues no lo he visto en mi vida, ni de por aquí. Bueno, pues eso es la manera en la que ese dinero filtraba al clientelismo, como tú dices, pero a el bolsillo de muchos otros de los intermediarios de todo esto. Y ahí entran los casos, ya eso sí que lo recuerdan todos, de la cocaína y de las prostitutas. Pero bueno, hemos tenido estos días, hemos tenido el placer de escuchar a Pedro de Tena. Pedro de Tena es un periodista andaluz que escribió un libro sobre la tela de araña de este caso y que le pedimos ejemplos de cómo esto sí ha teñido los bolsillos de Chávez y de Griñán, los bolsillos del partido en Andalucía. Griñán hoy, por ejemplo, dice que no se ha llevado un duro. Claro, hombre, estaría bueno que encima hubiera quedado algún rastro claro de dónde ha ido el dinero. Yo creo que aquí se han beneficiado, diríamos, todos los activos electorales del PSOE. Empresas amigas, trabajadores y sindicatos amigos. A los trabajadores que no han sido amigos no se les ha ofrecido, no han tenido ni la más mínima oportunidad de acogerse a un ERE, y luego zonas electorales especialmente sensibles. En la Sierra Norte de Sevilla hay un pueblo que se llama El Pedroso. El alcalde del Pedroso, del PSOE, tenía un hijo y este hijo tenía un amigo. A estos dos les llegaron 34 millones de euros y con ellos montaron un emporio de empresas privadas, desde jamones hasta industrias cárnicas. Y alguna periodística. Bueno, a partir de ahí digo yo que no se cuestionará que ese dinero no fue a los trabajadores andaluces, fue a proyectos, a empresarios afines, a negocios afines, a favorecer a los afines y, en definitiva, pues una absoluta perversión de la gestión pública. Esto es una evidencia por la práctica que ha dado lugar a esta condena, es una evidencia que esto tenía por destinatarios a sujetos que eran del PSOE o próximos al PSOE. Tiene mucha razón este señor de Tena cuando dice, claro, no nos consta que haya recibido dinero, no le consta a los tribunales que los han juzgado que ha recibido dinero Griñán o Chávez, ya, pero ha recibido todos estos que, como dices tú, son próximos. Es una forma de financiar, no un partido político directamente, sino de procurar un medio de vida ilícito a personas que ordinariamente viven de la política a través de los partidos, por ser un poco más preciso. Esto es muy corriente, pero es que en este caso ha sido delito. Y esto es lo que da lugar a la condena.
Pero esto es muy corriente en España y en todos los países, es decir, los partidos, pues ya sabemos eso de la ley de hierro de los partidos políticos, ¿no? De Michels, ¿no? Los partidos no acaban por no representar a nadie, aunque sean entidades en principio ideológicas que defienden unos principios políticos, acaban representándose a sí mismos. Y ¿quiénes son los partidos? Son un grupo de personas, un partido no es un ente de razón. Una entidad de naturaleza asociativa en la que se reúnen personas y por lo tanto pues viven, conviven y se mantienen muchas veces con cargo a la política, a los presupuestos públicos, desgraciadamente. A veces de una forma abiertamente corrupta, a veces no, y a veces tal es la corrupción que es constitutiva de delito. Luego aquí hay otra cuestión, que en la sentencia de la Audiencia Provincial se dice al principio, me parece que la suscitó la narración de hechos probados, la suscita el interventor general, me parece. Claro, es que este tipo de práctica, lo que se preguntó este señor, es si no constituye unidad de Estado. Si esto era conforme con el mercado común o lesivo del mercado común, ¿no? Porque al final eran ayudas a empresas con una justificación. Esto, bueno, no se ha enjuiciado porque aquí estamos ante un asunto penalmente examinado por quien tiene competencia. Pero cabría también preguntarse esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? No es un detalle técnico. Es que revela el sentido de abuso de los caudales públicos que tienen los gobernantes muchas veces. Yo con el dinero hago lo que me da la gana, ¿no? Y entonces, pero bueno, vamos a ver. No necesariamente cometo delitos, no, pero vamos a ver. Es que esto es una cosa, en fin, sobre la que hay un ordenamiento muy extenso, prolijo y que no es solamente español, que es europeo. Bueno, pues esto. Aquí parece que en Andalucía les ha dado igual durante tantísimos años con todas las bendiciones de la Junta. Es decir, es todo aterrador y es expresivo o indica una situación en la que ha vivido España, y yo creo que vive todavía en gran parte, que hace que haya cosas que sean insostenibles, francamente. Bueno, pero en la sentencia, hay algo de carácter dice moral. claramente que conoció y consintió el sistema ERE. Lo dice. Claro. Conoció y consintió. Claro, pero hay algo moral Claro. Que no se puede dejar pasar por alto, porque no lo harán en ningún otro sitio. Vamos, ¿puede un socialista robar de las arcas de lo destinado a expedientes de regulación de empleo? Porque eso sí que es directo y frontal. ¿Está robando a quién? A trabajadores. ¿Cómo están esos trabajadores en dificultades? ¿Qué esperan de esas ayudas? Supervivencia. ¿Y de ahí te traes tu pasta para regar a los tuyos? Pues estás robando a esos que pretendes defender. Eso es, bueno, es una obviedad, pero yo creo que hay que decirlo porque si no, alguien, como falta tan poca energía en el reproche, pues algo uno se quedará sin, pensando esto en casa sin que se sienta afirmado por... Y en esta tertulia afirmamos a los que nos escuchan. No, desde luego, tiene toda la razón. Bueno, esto es una de las características del socialismo también, es decir, acaba siempre perjudicando a aquellos que dice defender. Vamos, el paraíso de los trabajadores, en fin, históricamente ha sido sitios donde hay que construir muros para que los trabajadores no se escapen de ellos, porque el paraíso está siempre fuera de ese paraíso socialista. Pero volviendo a la idea esta de que Chávez no se ha llevado ni un duro, hombre, directamente seguramente sea cierto, pero indirectamente tengo más dudas. Es decir, su sueldo como presidente de la Junta y los sueldos de los demás altos cargos de la Junta, en parte sí que se deben a este sistema clientelar. Por supuesto, que ayuda a ganar elecciones. Claro, es que, claro, o sea, ¿cuál era su motivación para poner en marcha este sistema? Ganar elecciones, ganar votos. Y les funcionó, durante años les funcionó. Y por lo tanto, ¿se veían beneficiados de este sistema incluso económicamente? Por supuesto, puesto que su sueldo dependía de esto. Entonces, cuando tu sueldo depende de un sistema de compra de votos que te permite seguir cobrando ese sueldo, hombre, pues no te beneficiarás directamente, pero indirectamente yo creo que no hay ninguna duda. Por no hablar también de los familiares. Todos sabemos que la hija de Chávez se hacía apoderada de alguna empresa y automáticamente esa empresa recibía subvenciones. No sé si directamente... 10,5 millones de euros. De los ERE, sí, minas de... No, creo que no era de los ERE, ¿no? Pero bueno. No.
era de otro lado de la Junta, pero vamos, que esto también revela que ese uso de los fondos públicos para beneficio del partido y del entorno es sistemático. Es en los ERE, pero es también en otro tipo de fondos donde, como acabamos de decir, cuando una hija del presidente se convierte en responsable de una empresa, esa empresa milagrosamente recibe subvenciones y ayudas públicas. Yo entiendo que esa hija recién licenciada, sí, exacto, fue seleccionada por una multinacional para ponerla de jefa del departamento jurídico y negociadora de las ayudas de la Junta de Andalucía, que generosamente les entregó 10,5 millones de euros y el proyecto luego se fue al garete. Pero eso ya nadie lo persigue, ¿no? Pues vamos, probar que eso sea delito es más complicado. Entonces aquí lo que sí que nos encontramos es ante un proceso que ha durado 11 años, y esto hay que insistir en ello, por todas las garantías que ha supuesto, toda la información que ha tenido que descubrirse, todos los análisis que ha debido hacer, todos los testimonios que ha habido que escuchar, y al final de un proceso tan largo y tan detallado, el Tribunal Sentenciador no tiene ninguna duda de que este señor y su compadre Chávez fueron directamente responsables de este sistema de latrocinio y de clientelismo político a escala de cientos de millones de euros durante años en Andalucía. La cosa, esto de la hija de Chávez, que estoy intentando recordar algún detalle, que se llamaba Paula, se descubre a partir de que la persona que firma el recibo la pasta en la consejería de la Junta de Andalucía es Paula Chávez. Es que decir, ni el esfuerzo por... No, era lo natural. ¿Esto cuántas veces no lo habrían hecho? De manera que, oye, pues vete y recoge... Ah, sí, 10,5 millones de euros, ahí voy. Paula Chávez. Paula Chávez. Y así seguiría Andalucía hoy si no hubieran... Por cierto, que hay otro detalle no menor. Esas dos personas, líderes de la Junta de Andalucía, fueron presidentes del PSOE. Sí. ¿Y cómo es eso? Y uno de ellos vicepresidente del gobierno. Y uno de ellos después de presidente de la Junta muchísimos años, Chávez fue vicepresidente del gobierno. Presidente cuarto, creo que también hicieron ahí una larga... ¿Cuál es la ascendencia que hace que el presidente del PSOE sea un líder andaluz? Chávez estuvo 12 años y luego se la pase a otro que también, Griñán, 2 años más. Pues hombre, la ascendencia de que son quienes aportan o eran quienes aportaban más diputados a la bancada del Partido Socialista y más votos en los congresos y más capacidad decisoria, aunque pues casi siempre acababan chalaneando su participación en operaciones como Zapatero. Además, recuerda que también Griñán fue ministro de Sanidad entre el 92 y el 93 y Consumo, y luego fue ministro también de Trabajo y Seguridad Social entre el 93 y el 96. Es decir, estamos hablando de la etapa de Felipe González, la etapa de las victorias por 200 diputados, 180 y tantos, 190, es decir, de aquel tiempo, o de aquellos polvos estos lodos, y nos lleva a una reflexión que a mí me parece muy importante, y es, la democracia sí es algo. La democracia es renovación en el poder y consiste en que unos den paso a otros. Cuando, lo hemos visto en Cataluña también, cuando un partido se alarga en el tiempo, 20, 30 años y demás, el clientelismo, los amiguetes, la historia, el sistema democrático al final se desfigura completamente y pasa a ser, no digo una dictadura, pero sí un abuso público en nombre de la ciudadanía. Y yo creo que aquí lo que ha pasado es que... Como hablamos otro día, todavía hay jueces en Berlín, ¿no? Y todavía hay jueces independientes que, por mucho que se diga ahora mismo con el tema de consejo, etcétera, hay gente que hace su trabajo, que son independientes, que se pueden tirar 152 días haciendo un juicio y demás, que tienen los bemoles, estando además en Sevilla, en la zona de hipercentro del socialismo y demás, hacen una sentencia que es condenatoria y luego llega al Tribunal Supremo y hacen y ratifican la sentencia. Quiere decir, eso a mí, por ejemplo, me tranquiliza en el sentido de que el sistema judicial está limpio. Es decir, no estamos llegando al punto de que otra cosa hubiera sido que hubiera llegado y han dicho, bueno, no, le damos la vuelta completamente al 100%. No, lo que han hecho ha sido ratificar la sentencia de primera instancia, lo cual
de alguna forma te reconcilia. Bueno, puede con el que eso sistema. a usted le vivifique porque trabaja muy pegado al Poder Judicial. Sí. Pero al ciudadano, si al final acaba viendo que indultan o que aceptan Eso es el otra historia. recurso Eso es otra del historia. tal Griñán, Es otra historia. no dirá que la perversión de Sánchez, no dirá, en la justicia hay un carril para políticos y otro para ciudadanos. A ver, eso es otra historia, porque quien da el indulto es el gobierno, no es el Poder Judicial. Bueno, está el indulto y está la posibilidad de que presenten ante el Tribunal Constitucional, ahora no se me acuerdo el término. un recurso de amparo. Recurso, exacto, de violación de los derechos fundamentales. Y ahora que está tan activo el gobierno para renovar ese Tribunal Constitucional y, en fin, llenarlo de gente afín al socialismo, veremos dónde acaba eso también. Pero a ver, fíjate, recordemos una cosa, espérate un momentito, que aquí dices tú, a ver, ¿quién indultó a Barrio Nuevo y a Vera? Pues ¿El gobierno de? El gobierno de Fue el de José María. de José María Aznar. Una pregunta, señoría. Sí, Es decir, a sí, ver, sí. es el gobierno al final. Pero si no, ¿Quién? no es una cuestión política, es una cuestión del reproche que la ciudadanía puede o no hacerle a la justicia. Sí. ¿Es normal que esté la justicia 11 años y medio para dilucidar lo que hoy sabemos de Chávez, Griñán, Maleni, Álvarez y los otros? No. Eso ha pasado porque son políticos, porque si no, con un ciudadano normal, pues no. ¿A alguien le pararían la divulgación de una sentencia condenatoria porque vienen elecciones? ¿Esto Eso ya no. ¿Cómo se comprende? Ya habíamos hablado de esto. Sí, habíamos hablado de esto. Esto era pero, un criterio... pero hay que sumarlo. Un sí, criterio de sí. oportunidad del Tribunal Supremo inexplicable. El Tribunal Supremo no se puede atener Bueno, a si es oportuno o ¿Y esto por qué inoportuno. no pasa? ¿Esto por qué no pasa con ciudadanos normales? O como se casa su hijo, vamos a esperar a notificarle la sentencia. Pero hay una ¿no? cosa, espera un momento que yo voy atrás en el tiempo. La labor de dilación por parte de los defensores de Chávez y Griñán es una labor de dilación, una estrategia legal. Es decir, ahí no tiene nada que ver en ese caso la justicia. Es decir, ellos tienen abogados, igual que el resto de los condenados, que lo que hacen es aplicar una estrategia que lo que te lleva es alargar la historia lo más posible. A ver, ahí lo único que hay que hacer es poner gasolina a los abogados. Pero ahí los jueces no tienen nada que ver. Ahí hay un sistema legal que es el que te permite hacer todo eso. Y medidas dilatorias como estas, así. Por ejemplo, tenemos ahora mismo un caso en Canarias, que es el de Miguel Ángel Ramírez, que lleva 8 años desde que comenzó la historia. Hace 2 años que se abrió apertura del juicio oral y todavía estamos esperando. Entonces hay cosas que dices, ¿cómo narices esto puede ocurrir? Bueno, pues que hay esas maniobras dilatorias, muchos abogados las aplican. Y un matiz, sí, pero un matiz sobre lo que has dicho sobre el indulto a Vera y Barrio Nuevo. El indulto fue propuesto por el Tribunal Supremo. Eso no lo has dicho. Hombre, yo creo que eso hay que recordarlo. Es decir, el gobierno lo que hizo fue aplicar una propuesta que le vino del Tribunal Supremo, por el cual se pedía que se indultase 2/3 de la pena de Vera y Barrio Nuevo, y eso es exactamente lo que hizo el gobierno de Aznar. Pero yo me refiero a otra cosa, y ya sé que es facultad del instructor. ¿La pena es de mayor de 3 años? Dice sí, pues provisionalmente a la cárcel. Ese es el común de los mortales, obedece a ese criterio. ¿Que este ciudadano, caso de ser culpable, qué tendría de pena? ¿Más de 3 años? Dice sí, pues prisión provisional, ¿vale? Aquí no, esto es que ni se ha soñado. Aquí esto ni se ha soñado. Yo no sé por qué, pero ni se ha soñado. Más cosas le digo. Hombre, todavía no se conoce la sentencia al 100%. Hay algunos señores, hay uno condenado por corrupción relacionada con el Partido Popular que se comió 3 años de prisión preventiva. 3 años de prisión preventiva. Y era dinero público, bien parecido a esto, dinero público supuestamente detraído, que iba a unas empresas que hacían no sé qué cosas para el partido. Vale, pues ese se comió 3 años. No sé cómo se les puede mirar a unos a la cara con una desigualdad tan palmaria entre lo que hacemos con unos y hacemos con otros. Por ejemplo, yo he estado pensando a lo largo de la semana si podemos mirarle la cara a la mujer de Luis Bárcenas. La mujer de Luis Bárcenas, creo que se llama Rosalía, yo no la conozco, pero ella decía que no sabía de qué iba esto de su marido, que ella no, que tal, que cual. 12 años de condena. 12 años de condena que está cumpliendo. Muy bien,
lo que diga la justicia, ¿no? Pero a esta señora no le ha valido el presentar un recurso de amparo, o nadie le va a dar un indulto porque es impensable, porque si no, el mecanismo, ¿para qué está la justicia? ¿Para qué se produce la condena? Pues porque el reproche a la actuación que ha tenido cada uno. Por ejemplo, y lo hizo para navegantes, se llama. Hasta Urdangarín, es verdad que elegía la cárcel en la que quería cumplir. Cosa que, por cierto, cuando te entregas por primera vez, la hace todos. Pero bueno, aquí se magnificó eso, ¿no? Nos quedó eso en el recuerdo. Pues que 4 años de condena y ha cumplido, ¿no? Bueno, y ahora estamos en que este señor, por mis reales, no va a entrar en la cárcel. ¿Cómo es eso? A ver, tiene que haber primeramente aquí hacerse público la sentencia y el Luego habrá un recurso de nulidad. Luego eso le dará pie a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tendría que decidir, normalmente no suele suspender la pena si son más de 5 años de condena, pero al mismo tiempo lo que hará, y corrígeme, Percival, es presentar una petición de indulto también. Sí, exacto. Todo eso por lo menos hasta diciembre el camino no va a estar despejado, seamos realistas. Incidente de nulidad no necesariamente tiene que haber. Puede haberlo, no. Y luego nulidad. Puede haberlo, no. Puede haberlo o no. Es decir, eso, bueno, la doctrina del Tribunal Constitucional cambió hace ya bastantes años sobre eso. No, me refiero al Tribunal Supremo. Sí. Claro. No, que digo que no necesariamente tiene que haber incidente de nulidad, porque si en el incidente de nulidad lo que se reprochan son vicios de nulidad que han sido vicios ya reprochados en el recurso de casación contra la sentencia, ese incidente no procede. Entonces, bueno, es un detalle técnico, pero no necesariamente. Es igual, pero si fuera un currinche el que se hubiera llevado de un banco, la cantidad imaginable, ese iría al tuyo el día después de la sentencia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues no haré más preguntas, señoría. Bueno, salvo que se suspenda la ejecución. Salvo que... Porque el Tribunal Constitucional, en este caso, decía suspenderla. Sí, yo sí, si las cosas, aunque sean gruesas, me las razonan, las acepto. Pero si no, y si viene como que va de suyo y nadie se cuestiona que hay una pequeña diferencia grave, no me gusta. Pero bueno, claro, por tomar su ejemplo, don Javier, es que a la persona de a pie, si se le condena, no sale el presidente del gobierno a decir han pagado justos por pecadores, que es exactamente lo que pasó en este caso. Eso es lo reprochable políticamente hablando, pero yo estaba pensando en Correa, por ejemplo. Correa, oiga, que usted que tal y cual, el instructor dice, al tuyo. Y así fueron todos los que trabajaban con Correa, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Y quiere comparamos cantidades? No seré yo quien le contradiga. Pero de todos modos... Entre robar, esto es a quien robaban, al PP en definitiva, ¿no? Vale, entre robar al PP o robar a los trabajadores empobrecidos de Andalucía que esperan un ERE en bodegas, no sé qué, de Jerez de la Frontera, pues creo que hay una diferencia moral que alguien en la justicia tendría que evaluar, pero ahí lo dejo. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Estábamos hablando, don José María y yo, que es probable que algunas de estas empresas que cobraron por el ERE ni siquiera existiesen. De eso hablaremos si queréis más tarde, pero yo me quedo en la gran contradicción. ¿Encaja el tratamiento que le ha dado la justicia a Griñán, a Chávez, a Maleni Álvarez, encaja con lo que han sufrido otros, por ejemplo, la mujer de Bárcenas o el propio Iñaki Urdangarín? Vamos a verlo. Seguramente recuerden esta imagen, la de Iñaki Urdangarín entrando en los juzgados de Palma. El exmarido de la infanta Cristina entró en prisión por cometer delitos de malversación, prevaricación contra la administración y la fiscalidad y por tráfico de influencias en el caso NOS. Condenado a 5 años y 10 meses de prisión, cumplió apenas 4 en las cárceles que él mismo escogió. En marzo obtuvo la condicional, por lo que quedó suspendido de cualquier otra vista judicial. Y también recordarán a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, imputada por su implicación en la trama Gürtel. Ingresó en 2020 en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco para cumplir con una condena por blanqueamiento de dinero de casi 13 años de prisión. 2 ejemplos que dejan de manifiesto que con la justicia hay quienes cumplen, pero también quienes pretenden quedar impunes de sus responsabilidades. Este es el caso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, que ha sido condenado a 6 años y 2 días de cárcel por el alto tribunal, y todo ello por su implicación en la mayor trama de corrupción política vista en la historia
historia de España. Su defensa insiste en que la sentencia es claramente injusta, incluso el mismo presidente de Castilla-La Mancha. No conozco los argumentos de la Fiscalía, pero tengo una convicción absoluta de que el señor Griñán es una persona íntegra desde el punto de vista moral, que nunca ha jugado a llevarse un duro. Los fallos a veces tardan en llegar, pero tienen que tender a ser justos, y estoy convencido que con el señor Griñán, y también, aunque no se pide cárcel, por lo que me pregunta, con el señor Chaves, quedarán totalmente exonerados de responsabilidad penal. Las declaraciones de García Paje van en línea además con lo que exigen sus abogados, y es que Griñán puede evitar ir a prisión planteando un recurso de amparo ante el mismo Tribunal Constitucional e incluso implorando un indulto al gobierno. Esta sería la última alternativa en la que alegarían los criterios de edad del afectado y los años de servicio público para evitar ir a la cárcel. La cuestión en este punto es si el mismo Pedro Sánchez puede o no conceder el indulto a un presidente de su propio partido por participar del reparto ilegal de millones de euros de dinero público. Bueno, ¿qué habilidad tiene el PSOE para recordar lo que les conviene? Patxi López, que acaba de llegar a ser ahora portavoz, en fin, una cosa... ya saben lo que pienso yo de Patxi López, ¿verdad? Lo conté aquí la semana pasada cuando le nombraron el hijo Lelo de Lalo. Lalo era su padre, un dirigente socialista muy respetado. Bien, este dice que esto es, oye, como la culpa invigilando que alegaba Esperanza Aguirre. Pues no tiene nada que ver con eso, pero por si acaso, a ver si cuela. Vamos a escuchar a Patxi López. También podré decir que estoy sorprendido, porque la justicia, que es una en España, en un caso similar, ha decidido que otra presidenta de otra comunidad, que ella misma reconoció que pecó invigilando, ha decidido que ella no es partícipe de la corrupción. No, Esperanza Aguirre. Hace bien poco. Quiero decir, no, puedo estar sorprendido, ¿verdad? A presentar es que le falta background y le tiene que aclarar. No, Esperanza Aguirre, cuidado. Lo de la culpa invigilando, pues es un argumento que puede que sirva o no lo sé, lo decidió ella, Esperanza Aguirre, pero en cualquier caso, aquí no se puede pretextar culpa invigilando, porque si la autorización expresa de uno que era consejero de Economía y del otro que era presidente, o si quieren, del presidente y de la sucesora del consejero de Economía, no se aprueba una cuenta bypass que desvía 680 millones del presupuesto de gasto de la comunidad, en este caso la Junta de Andalucía, a fines que se pueden discutir y que ahora la justicia reprocha como prevaricación. Bueno, además, en fin, es que el argumento este de Patxi López no se sostiene por ningún lado. Lo hemos mencionado ya, pero recordémoslo. La intervención general de la Junta de Andalucía, que la intervención, recordemos que es una parte de la administración que lo que hace es vigilar que los dineros públicos se gastan adecuadamente y conforme a la ley. Bueno, pues durante años esta intervención andaluza emitió 150, creo, 160 informes diciendo esto se está haciendo mal, esto se está haciendo mal, esto es irregular, esto es ilegal. Y eso, por supuesto, llegaba a todos los niveles, incluso a nivel de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y es por eso que han condenado a quien han condenado, porque lo sabían, porque la intervención les se lo había dicho. Esto, evidentemente, no tiene nada que ver con lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, porque no hay un plan sistemático de malversación de los fondos públicos que fue detectado por la intervención y que hubiese sido informado de ella Esperanza Aguirre en su momento. Lo que hubo en Madrid, en fin, y la justicia todavía no ha dictaminado definitivamente sobre ello, pero bueno, está en proceso. Eso es una serie de personas que están acusadas de delitos de corrupción. Pero no es un plan sistemático del que hubiese participado Esperanza Aguirre. En fin, Patxi, además que se sustituya a él a los jueces, pues tiene cierta sorna, ¿no? Alguien que, por supuesto, no ha estudiado Derecho en su vida y, sin embargo, le va a dar él lecciones a los jueces sobre lo que deben juzgar o no deben juzgar. La culpa invigilando, lo de Chaves y Griñán era la colaboración in contraendo. Bueno. José María. Bueno, lo que estáis diciendo en realidad se integra o incluye en el delito de prevaricación por el que han sido condenados ambos, Chaves y Griñán. El delito de prevaricación, en este caso administrativa, es un delito cuyo tipo subjetivo solamente puede ser el doloso, no cabe por culpa, porque como es adoptar o dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, pues si es a sabiendas de que es injusta,
el propio tipo penal indica que no cabe la responsabilidad por culpa, solo por dolo, es decir, con voluntad de prevaricar. Y por lo tanto, pues todo esto hace ocioso cualquier intento más o menos torpe o agudo de tratar de disculpar a estos señores. Volvemos a lo mismo, porque ellos no han percibido dinero o no. Pero yo quisiera hablar un poco del indulto. Sí, tendremos tiempo. Déjame que vayamos un poco paso a paso, que si no se nos escapan flecos. Fíjate, yo tengo una teoría, y la he hablado aquí con don Carlos Berbel, y es que algo falló. Hay algo de mala conciencia en la respuesta del Partido Socialista hacia Chávez y Griñán. Si lo paráis, si lo pensáis, toda esta actitud, pues ya sabemos que son un poco pérfidos y que desde luego no esperábamos ni dolor de los pecados, ni acto de contrición, ni propósito de enmienda, ni que pidieran perdón. Eso ya estaba fuera de cualquier duda. Pero por comparación con otros procedimientos de órdago que ha tenido ese partido en la época reciente, pues es evidente que aquí hay alguien que no ha trabajado bien su esfera de responsabilidades. Voy a hablar de dos. El caso de los GAL. ¿Alguien cree que la decisión de crear una banda terrorista que mate a los malos, pero sean tan malos como los que eso lo idea un tal Barrio Nuevo o un tal Rafael Vera? No. Ahora, esos que trabajan en la oscuridad de la noche, esos que cortan hilos umbilicales, consiguieron que no prosperase el asunto hasta el primer peldaño de responsabilidad. El señor de la X se le llegó a llamar. Bueno, eso ni siquiera se vio en los tribunales. Sí vimos cómo algunos entraban en la cárcel, pero eso ya estaba aplaudidos por el PSOE, todos ahí. Sí. Qué bien se va a la cárcel a aplaudir al que entra. Eso dígaselo usted a las familias de los que entraron. Luego está el caso Filesa, que quizás es el que tiene más relación con lo que vemos ahora. Unos tíos que hacían informes absolutamente falsos, más falsos que Judas, y se los vendían a las empresas del IBEX, de la A a la Z. Con la Z no había ninguna, pero da igual. Pim, 25 millones, 35 millones, 40 millones, 15 millones, pum, pum, pum. Y eso iba a través de unas empresas que se prestaban a esto y previo cobro de una comisión, iban a las arcas del Partido Socialista. Bueno, ahí pringó uno que era senador y secretario de organización del Partido Socialista en Cataluña, Josep María Sala. Experiencia, ahí está la foto de cuando entró en la cárcel, Josep María Sala. Bueno, este hombre no se llevó un duro a su casa. Yo creo que no. Es más, he visto dónde vivía, lo conozco desde hace muchos años y no. Ahora, robaba para el partido, claro. Robaba para el partido, eso lo sabía todo el mundo. Por eso Iceta salió conmovido y lloraba, y como lloraba Iceta, porque el colega tenía que ir a la cárcel por haber robado para mantenerlos a todos. Tremendo. Eso también nos enseña cosas. Este hombre, cuando ingresa en prisión, ya ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional, pero no ha sido admitido y por lo tanto ingresa en la cárcel. Y sale cuando le admiten el recurso. Lo digo porque a lo mejor puede servir de parangón algún día con lo que hagan con Griñán. Sale cuando le admiten el recurso. Luego el Constitucional le rebaja la pena de 3 a 2 años y acaba saliendo pues, en libertad condicional o de la forma que fuere, ¿no? Pero en ese caso Filesa, que fue gravísimo, también hubo una desconexión de los primeros peldaños, como en el asunto de los GAL. Bueno, y pringó, pues alguien tenía que pringar, pringó Sala. Y Oliveró, y Carlos Navarro, y Navarro, fue el diputado desconocidos, el tema de finanzas, desconocidos, también fue condenado. En la Premier League no los conocía nadie. En cambio aquí, esos que trabajan en la noche y cortan los cordones umbilicales para que esto no supere el escalón tercero, han fallado clamorosamente. Y esto ha ido subiendo peldaños. Probablemente el trabajo de los fiscales en Sevilla haya sido mejor, de mayor calidad, quiero decir. El caso es que ha subido al primer peldaño. Estamos hablando de los dos tíos que han gobernado Andalucía más tiempo en democracia. Y al final uno dice, pues a lo mejor tiene que ver eso en que ahora los valoren tantísimo y les hagan todo este rendezvous. ¿Cómo lo ves, Percival? Yo creo que esto es una pregunta muy importante. Es decir, a mí me llamó la atención
la virulencia con la que reaccionó el PSOE ante esta sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, no es solo que les defendiesen tan abiertamente como lo hicieron, no es solo que no descartasen el indulto, es también los ataques al PP. En fin, aquí pase lo que pase, la culpa es del PP. En fin, y me pareció muy subido de tono, ¿no? El acto simbólico, que creo es muy importante, de la ministra de Educación yéndose de Moncloa a la sede del PSOE para dar una rueda de prensa en nombre del PSOE para atacar a la justicia y al PP a raíz de esto. Entonces, yo creo que merece la pena preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué han reaccionado con tanta rabia? Que entiendo que es el fondo de su pregunta. Y yo creo que es que les causa una tensión interna muy fuerte, porque yo creo que estaban convencidos que gobernando ellos era imposible que Griñán entrase en la cárcel, ¿no? Pues porque para algo están gobernando, ¿no? Y además para algo... Pues eso. Es que es justo lo que iba a decir. La desjudicialización que hablan los de RC. Exacto, o sea, si ellos están gobernando, si ya sabemos que no tienen ningún reparo en asaltar instituciones que se supone que son independientes cuando les conviene hacerlo, en fin, un comentario de pasada, la comparecencia del nuevo fiscal general del Estado antes de ayer en el Congreso de los Diputados fue una cosa bochornosa. Es decir, es que cualquiera hubiese pensado que era Lola en hombre. Travestida. Sí, travestida, vamos. Es que era exactamente la misma forma de entender su trabajo, de estar completamente sometido a los órdenes del gobierno. Pero en fin, entonces, esa tensión interna, que debe ser una tensión generacional también de la vieja guardia del PSOE, que no puede entender que alguien que ha sido presidente del PSOE, que haya sido presidente de la Junta de Andalucía, con los precedentes que mencionaba usted, ¿no? de que cuando ha habido condenas a gente del PSOE han ido gente, en fin, sin mucha responsabilidad. Pues eso, el secretario de Estado de turno o el secretario de Organización de turno, pero el presidente no. Y entonces yo creo que debe haber una presión muy fuerte dentro del PSOE para que esto se arregle, como sea, y esto les está generando un desasosiego interno al propio Partido Socialista, al propio gobierno, que no saben muy bien cómo solucionarlo, porque ven que la solución va a ser... O sea, si al final les indultan, para entendernos, eso les cuesta cientos de miles de votos. Vamos, yo no tengo la menor duda. Igual que el indulto a los golpistas catalanes les costó cientos de miles de votos, precisamente en Andalucía, por cierto. En las elecciones recientemente celebradas en Andalucía. Por lo tanto, saben que esto les va a costar muy caro el hecho de que no entre en la cárcel finalmente Griñán. Esa es mi interpretación. José María Sánchez. Bueno, yo creo que debo insistir en que el momento en el que ha recaído la sentencia es crítico para el Partido Socialista, porque hemos llegado ya a una situación en la que es evidente que el gobierno no puede evitar públicamente reconocer que está en una situación de grave dificultad, esencialmente por su gestión económica, aunque a esto se añaden todas las aberraciones políticas de las que es protagonista, ¿no? Pero esencialmente por su gestión económica, que es rechazada probablemente por una mayoría amplia de españoles, incluido una parte de sus votantes. Esto es lo que crea más tensión en el partido. Es decir, lo que crea la tensión es que, siendo sabedores de que son perdedores en una próxima convocatoria, pues lo único que pueden tener para rebajar la tensión es la esperanza de recuperar alguna confianza de los electores, pensando que a lo mejor en el año y pico que queda, pues algo hacen bien, de modo que el pueblo recapacite, tal. Pero claro, en esa situación llega esto, de modo que esto se entiende perfectamente. Luego ya, si hay tensión entre la vieja guardia o la no vieja guardia o no sé qué cosa, no tengo ni idea. O sea, los elementos objetivos para que haya tensión y esto la creciente al máximo son suficientes, con vieja guardia, con media guardia, con guardia joven, con jóvenes turcos y con lo que haga falta. Y con guardia roja. Y con guardia roja también. Están en una situación pues de desesperación y entonces dicen disparates como esto del jefe de gobierno que ha dicho que pagan justos por pecadores. ¿El indulto es ya el momento o no, señor Horcajo? Todavía no.
Esperamos un poco. Espérenme Entonces, un poco. esperamos Yo un poco. creo, sinceramente, que estamos perdiendo la referencia a una cosa. A ver, aquí hay dos tribunales. Está el Tribunal de Justicia y está el Tribunal de la Opinión Pública. Y ahora mismo están actuando ante el Tribunal de la Opinión Pública. Cuando sale Margarita Robles, cuando sale el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuando sale Pachi López, cuando sale el presidente de Gobierno, con el mismo mensaje. José Antonio, Pepe, no se ha embolsado un duro. Por lo tanto, condenarle por malversación cuando no se ha embolsado un duro es injusto. Entonces, lo que se está creando es el cuerpo de opinión de que la gente diga, claro, lógico, por eso el indulto pues está muy bien, claro, evidentemente. Ese es el único fin que existe en estos momentos. Ellos están actuando desde el Tribunal de Opinión Pública, que maneja muy bien. el indulto. Claro, evidentemente. O sea, toda la gente, a la opinión pública que no sabe de la historia legal y demás, aquí le explicamos que da lo mismo que se lleve o que no se lleve dinero. Pero si ellos una y otra, hombre, ¿cómo le vas a condenar si no se lleva un duro? Es que es inocente. Y ya lo que haces, creas ese estado que se materializa, y es mucho más fácil a la hora de llevar al Consejo de Gobierno la petición o la propuesta de indulto y llevarlo a cabo. Es que no tiene otra cosa. Bueno, hemos hablado de la reacción, mucho de la reacción puertas adentro del PSOE, pero no hemos hablado de la reacción en la oposición. Vamos a empezar por Alberto Núñez Feijóo, con eso de, parecía Maritrini, yo no soy esa, pero él decía yo no soy Sánchez. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, ni a desacreditar a toda la actividad política que se desarrolla en España. Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave que afectaba al Partido Popular, muchísimo menos grave de la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta y de lleno a dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Eso a mí no me va a condicionar, porque, insisto, mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. Está bien que su objetivo sea no ser Pedro Sánchez, pero yo le quiero recordar que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno porque le hizo una moción de censura a un gobierno del Partido Popular. Por razones que dice usted que son menos graves. Pues, ¿cuándo viene con la moción de censura? Claro, que es de cajón de pino verde. Por cierto, esto de ser elegante está muy bien. Que te elijan las corbatas, que el nudo perfecto. Yo no quiero ser Pedro Sánchez. En el PSOE socialistas, yo ya entiendo que está echando la caña. En el PSOE socialistas, eso es obvio, ¿no? En el PSOE socialistas decentes, dignos, honrados, valerosos y dispuestos a votarme a mí, ¿no? Eso es lo que le falta decir a Feijóo. La cuestión es que esto está fenomenal. Yo lo que no creo es que esto se lo merezca, y tampoco creo que buena parte de los votantes del Partido Popular den por bueno este fair play que demuestra su presidente cuando han oído cosas de Sánchez que son verdaderamente vergonzosas. Por ejemplo, esta. La situación hoy, señoría, no es perfecta. La situación hoy no es perfecta. Pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno. Que es como decir, ustedes eran unos mangantes y ahora los que estamos no lo somos. Menudo reproche. O, más recientemente, en las elecciones de Andalucía, hizo ahí un cambalache estupendo que, bueno, con la sentencia en la mano ahora y la condena de Griñán, pues es tragicómico. Está la corrupción financiera, la de la Gürtel, la de muchos casos que lo que hicieron fue financiar irregularmente al Partido Popular para acudir dopado precisamente a los comicios electorales. Hay otra corrupción que es la corrupción política, que es la utilización de las instituciones públicas, como hemos visto, por ejemplo, tratando de crear estructuras parapoliciales para perseguir a adversarios políticos o también para tratar de obstaculizar la investigación de la justicia ante los casos de corrupción, por ejemplo, el de Bárcenas, que eso es, en definitiva, la operación Kitchen. Pero hay otro tipo de corrupción que a mí me gustaría compartir con vosotros y que explica las otras dos, que es la corrupción que practica el Partido Popular cuando está en la oposición a la democracia. La corrupción de la democracia. Pero lo que sí que es cierto
es que todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha venido de la mano del Partido Socialista y también del apoyo de los andaluces. Ya les he dicho que era para... Todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha sido gobernado por el Partido Socialista, el de los 680 millones de los ERES, y ahora falta el gran caso, porque 680 millones parece mucho, pero es poco si se compara con los 1.200 millones de los fondos ocupacionales, que ahí ya han llegado los que cortan los cordones umbilicales y lo han esparcido en 280 diferentes causas para que no suene tan, sobre todo para que no venga la prensa. A ver si podemos esto lidiarlo en petit comité. Don Percival. Bueno, no puedo dejar de reaccionar a este último discurso de Pedro Sánchez, ¿no? Todo lo bueno de Andalucía ha venido gracias al PSOE, y al cabo de unos días los andaluces decidieron darle una mayoría absoluta al PP. En fin, que parece que no le convencieron mucho los argumentos de Pedro Sánchez. Entonces, y respondiendo un poco a lo que decía sobre las declaraciones de Núñez Feijóo, yo creo que la forma de presentarse que tiene Feijóo tiene un objetivo muy claro, que es diferenciarse de Pedro Sánchez, porque el hartazgo de mucha gente de Pedro Sánchez es mayúsculo y lo que quieren es alguien distinto. Entonces, si tú quieres algo distinto, quieres alguien precisamente que no haga este tipo de ridículos en campaña electoral, ¿no? Y que vaya por ahí proclamando la honradez de sus compañeros de partido al tiempo que acusa a todos los demás de ser unos corruptos, y cuando se condena... Uy, no se ha roto nada ahí, ¿no? Cuando se condena a esos supuestos honrados, resulta que la justicia se ha equivocado y que el que tenía razón era el político de turno defendiendo su honradez. Bueno, pues frente a esa forma de entender la política, Feijóo lo que está planteando es somos distintos, entendemos la política de una forma distinta, y por lo tanto nosotros no vamos a jugar a esto y no vamos a hacer bandera de esta condena de Griñán y Chávez. Entonces, lo ligaba usted a la moción de censura. Y es cierto que la excusa de Pedro Sánchez fue la corrupción del PP para sacar adelante esa moción de censura. Pero insisto y subrayo que fue una excusa. Hoy por hoy, ya pasados 4 años, está claro qué había detrás de esa moción de censura. Estaba el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana, en fin, de los enemigos de la Constitución del 78, por tener un aliado en Moncloa para llevar adelante sus planes de socavar el Estado de Derecho en España. Es decir, entonces decía, bueno, pues porque presente el PP una moción de censura ahora a la luz de esta sentencia del Tribunal Supremo. Hombre, pues yo no creo que se haga, y no creo que se haga por la simple razón de que no la van a apoyar ni Bildu, ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni la CUP, ni todos estos otros partidos que sí, bueno, la CUP no, pero los demás partidos sí que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez en el 2018. O sea que, en fin, las circunstancias son distintas. El vídeo, todos habremos visto el vídeo de Rajoy diciendo, oiga, y cuando venga la sentencia de los ERE, ¿usted se hará una moción de censura a sí mismo? Pues sí, evidentemente hay una contradicción en lo que ocurrió en 2018, pero no nos quedemos solo en el titular. O sea, había una cuestión de fondo que es muy preocupante. Pero bueno, si no está de acuerdo... Querido amigo Manglano, no estoy de acuerdo en que una moción de censura en estos momentos del Partido Popular no produjera resultados. Lo digo porque esto es un final de viaje, hay muchos que están ya por acortar la salida, y desde luego obligaría a todos y cada uno de los que han apoyado a Sánchez a decir: oiga, sigo apoyándole a pesar de la corrupción que hay en su partido, ahí estoy yo en mitad de la podredumbre apoyando y remando pro causa. Por ejemplo, ¿qué ha dicho Yolanda Díaz, la vicepresidenta, a propósito de lo de los ERES? Que esto es muy grave, que la gente ya no traga con el rollo de la corrupción, y en tercer lugar, que esta es una corrupción gravísima, puesto que afecta, me duele coincidir, pero afecta pues a los intereses de los trabajadores de Andalucía en problemas, ¿no? Vamos a escucharlo. Lo que opina es que el caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. Y por tanto, cuidado, es muy grave. Creo que tiene que ver con el bipartidismo, con gestiones públicas que creo que ya la ciudadanía ha demostrado que las rechaza, y creo que aquí nos tenemos que manifestar.
Es decir, la ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Y andaluces. No sé yo si no se abstendría en una moción de censura a esta señora. Por cierto, es la única que ha hablado de Podemos, eso también hay que decirlo. Bueno, este es un debate interesante. Mire, déjeme contarle una anécdota, en fin, que creo que es reveladora. Durante el debate del Estado de la Nación, en fin, los dos estuvimos ahí en el hemiciclo, a mí una cosa que me llamó la atención es que durante los 40 primeros minutos Sánchez estuvo haciendo discurso, había unos aplausos, digamos, más o menos educados, pero nada entusiastas, hasta que anuncia que le va a subir los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Y entonces, tanto el PSOE como Podemos, los dos aplaudiendo con entusiasmo, sí, sí, Pedro, tú sí que vales, tal. Es decir, que sí que hay cosas que les unen. Y esto de subir impuestos y, en general, las medidas que se aprobaron después, como la ley de memoria democrática, el cambio de reglas para poder nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, cuando llegan a las crisis, y recordemos que al debate del Estado de la Nación llegaron bastante tocados, estos saben llegar a rebato y se vuelven a unir. Y yo creo que una moción de censura pues, podría pasar algo similar. Es decir, que por mucho que Yolanda juegue ahora a desmarcarse y demás, aquí hay demasiada gente de Podemos que vive del gobierno, son 800 asesores, 22 ministerios, en fin, las perspectivas electorales no son nada buenas, para Yolanda Díaz cada día son peores, ya dice que no se va a presentar a las municipales, hombre, claro, a ver cómo se va a presentar, si seguramente no le vote más que ella y Ada Colau, en fin. Yo creo que esto es pose. Yolanda Díaz es la reina de los posados. Y estas declaraciones en la Radio Nacional a mí me parece que es eso, desmarcarse, decir, no, corruptos ellos, yo no y poco más. José María. Bueno, yo, como has hablado en último lugar de Yolanda Díaz, voy a hablar yo también un minuto, porque yo que quiero hablar más, porque me parece más importante, es de Núñez Feijóo. Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda Díaz... Tú dices que les une esta cosa izquierdista, ¿no? Percival. Yo creo que esto, perdona que te lo diga, yo creo que esto es un poco ingenuo. ¿Qué? Que les una un ideal común izquierdista y que entonces se entusiasmen cuando oyen hablar de subir impuestos y que diga que es extraordinario y todas estas cosas. Vamos a ver, estos están, cada uno de ellos por sus partidos ahí, están por interés propio y es evidente que no se llevan bien. Sí, no se llevan bien, se llevan mal y no tiene nada de particular que se llevan mal. No tiene nada de particular. Y yo no excluyo, no lo he excluido nunca, y creo que lo he comentado aquí en este programa, que en un momento dado Podemos, sacrificando la conveniencia de todos estos señores que están colocados, pues abandone a Sánchez y quiera ponerse al frente de la manifestación de protesta, que va a crecer a partir del mes de septiembre por el deterioro también creciente de la situación económica. Eso en cuanto a Podemos. Y ahora en cuanto a Núñez Feijóo y el PP, es que en esta hipótesis, que yo no digo que se vaya a verificar, pero en esta hipótesis, como tal, especulativa, ¿saldría a salvar al gobierno el PP? Pues yo me remito a las declaraciones del señor Núñez Feijóo esta semana. Que él lo que desea es ayudar al gobierno hasta el final de la legislatura. Esto lo ha dicho el señor Núñez Feijóo, no lo digo yo. Al gobierno con Podemos en el gobierno. Me hace pensar esta declaración de Feijóo que con Podemos fuera del gobierno, con mayor motivo, porque tendría menos reparo en apoyar a un gobierno que se ha librado de este peso, que es un partido como Podemos, que es un partido comunista radical. Y en cuanto a lo de las declaraciones de Feijóo de los indultos o no indultos, pues no lo sé, las pongo en línea con lo que acabo de decir. Si su deseo es poder ofrecer su ayuda, según dice, para el bien de España hasta el final de la legislatura al gobierno, pues habrá que interpretarlo así,
esa voluntad de, en fin, de no criticar nada relativo pero a la actitud del Gobierno en relación con los indultos Yo posibles. creo que es lógico la posición que tiene Rajoy. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que... Rajoy ya no. Rajoy, Rajoy ya no. Gracias. A ver, se da cuenta de que los votos están en el centro. Si el Partido Socialista se radicaliza y empieza a poner los impuestos a la banca, a las eléctricas, si se radicaliza e intenta además otra vez travestirse de Podemos, le está dejando el espacio en el centro a Feijóo. Y lo estamos viendo además en las últimas encuestas, que incluso decís que ya no nos fiamos de ellas hace mucho tiempo, de pronto en las últimas aparece que el Partido Popular está dando un zarpazo al Partido Socialista. Y esa ha sido la estrategia de Feijóo desde que llegó cuando se marchó Casado, es decir, jugar a ser moderado. Yo no voy a jugar a lo que nuestro anterior líder hizo, porque esto no nos da votos. Esto sí nos da votos porque hay un montón de gente que son moderados y que entiende que nosotros somos una fuerza de poder. Yo no tengo ninguna duda de lo que estás diciendo, lo suscribo 100%, claro. Que probablemente no sea su única intención, pero una de las causas o explicaciones de esa manifestación es que él trata de atraer a una parte de los votantes del Partido Socialista, no tengo duda. Lo que me pregunto es si el resto de los votantes, los que son propios del PP, en una parte significativa, pues está de acuerdo en que el PP ayude a Sánchez a terminar la legislatura. Yo no lo sé, yo creo que no, pero como en todo caso las declaraciones son del señor Núñez de Feijóo, pues que reflexione él. Esas declaraciones, pues son de ayer, que no, son de ayer, Percival. No, sí, las estoy buscando. A ver, así literalmente que vaya a ayudar al gobierno hasta final de legislatura, de verdad que no lo encuentro. Otra cosa... titular de La Vanguardia. Bueno, mira, es que estoy en La Vanguardia, precisamente. Feijóo reitera promete su ofrecimiento. cristalizar el cambio de gobierno sin usar la sentencia de los ERE contra el PSOE. Bueno, en fin, esto no nos va a llevar a... Yo te digo el titular de La Vanguardia, perdóname, pero lo voy a leer si me permites. El titular de La Vanguardia, Feijóo reitera su ofrecimiento a Sánchez para huir de postulados comunistas. Bueno, hombre, o sea, bueno, eso no es lo mismo que vamos a ayudar hasta final de la legislatura. El Confidencial, Feijóo pide a Sánchez enmendarse en su último curso y volver a la moderación. No me parece que esto admita muchas dudas, ¿eh? Hombre, si lo queréis leer de otra manera... Interpretarlo como te vamos a ayudar hasta final de la legislatura... Si lo queréis leer de otra manera, me da la impresión, y perdona que te lo diga y no hay mala intención, es que no estás muy conforme con esa postura. Porque esto es más claro que el agua. Es que creo que estás interpretando. No. En lo personal, que no es el propósito del programa. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos en nada, en 2 minutos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos con el tema del indulto. ¿Se atreverá Sánchez a darlo? ¿No lo dará? Bueno, hay un problema, el Código Ético del Partido Socialista que prohíbe un indulto, cualquiera que sea, por motivos de corrupción. Es lo que tiene el ser tan... querer aparentar el rigor, ¿no? Que luego te lo tienes que comer como si fuera un sapo. ¿Quién se ha pronunciado en torno al indulto? Pues se ha pronunciado, por ejemplo, Elías Bendodo, que es el número 2 en el Partido Popular, y que lo ha dicho bastante alto y bastante claro. Esperemos que nadie tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería. Estoy oyendo hablar ya de indultos, ¿no? No creo que el gobierno cometa ese atropello, ¿no? Bueno, se han de dar muchísimas explicaciones. Y tampoco quiero entender o queremos entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver con esto, por el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados, ¿no? Bueno, sería mucha casualidad, pero evidentemente vamos a estar muy atentos. ¿Y el gobierno qué dice? Pilar Alegría. Pues sobre esta cuestión le tengo que decir claramente que no hay tema. Le decía hace unos segundos que no conocemos ni la motivación de los fallos, ni conocemos todavía en profundidad cuál es el contenido de estos votos particulares y, por tanto, como comprenderán, sería muy imprudente por mi parte que me manifestara sobre una cuestión que ni existe sobre la mesa, con lo cual creo que no hay que adelantar, si me permiten el término, pantalla sobre un tema que hoy no es ni siquiera una hipótesis. No conocemos la motivación del fallo. La motivación de los fallos
sí que la vamos conociendo. Esto, cuidado que esta es la ministra de Educación, a ratos. Así nos va. En fin, el indulto. Berbel, quiero comenzar contigo. Sí. Porcentaje de fracasos de un recurso 98%. De amparo ante el Constitucional. 98%. O sea que solo entran 2 de cada 100. Bueno, son... No, sí, evidentemente. Sí, entran 2 de cada 100, sí. Vale. Eso precisamente el anterior presidente del Tribunal Constitucional hacía referencia, pues hace unos pocos meses antes del cambio, del hecho de que eran en cuentagotas los que entraban. Claro, tiene que estar muy bien argumentado, tiene que estar muy bien argumentado. Es muy importante que lo sepan. Hay que administrarlo bien, hay que vender la cosa para que encaje con un defecto constitucional. Claro. Eso no es fácil. Hay especialistas que se dedican a eso. Bueno, a lo que vamos. El indulto. ¿Se atreverá Sánchez a darlo? Sí, claro. Yo hace un momento estaba diciendo, es decir, están creando el estado de opinión de que este no se lleva un duro. Vamos a ver, la malversación, la gente entiende que malversación es que tú te llevas dinero de algo que estás haciendo, cualquiera de nosotros, y ya está, eso es malversación, además estando en un lugar público como ese. Pero claro, lo están diciendo todos y lo están repitiendo una y otra vez. No hay malversación porque no se lleva un duro. Entonces estos señores se han equivocado. Y hay una cosa muy importante y es el voto particular de las 2 magistradas. Ese va a ser la argumentación o el argumentario que va a utilizar el PSOE cuando llegue el momento, cuando se haga pública la sentencia, para defender el indulto. Sin duda alguna, vamos. Y ese le va a dar la estructura jurídica y popular y sobre todo de explicación de que realmente no cometió un delito, sino que además son 5 magistrados, de los cuales son 2 que han dicho que no había nada. Ya. Y a veces los votos particulares funcionan como disolvente de la confianza en el fallo judicial. Seguro, lo doy por hecho. Ahora bien, ¿qué acabaremos pensando de un gobierno que indulta a todos aquellos radicales, hagan lo que hagan, con los que coincidimos en lo ideológico? Por ejemplo, Juana Rivas, ¿no? Por ejemplo. Nosotros vamos dando indultos al que nos parece. Este sí, este no y tal. José María. Yo no lo sé si van a indultar o no. Yo tengo la impresión, por lo que estamos oyendo, y de modo coincidente con lo que dice Carlos Berbel, que sí, que su propósito es indultar. Es indultar, al menos parcialmente, del delito de malversación de caudales públicos, que es el que da lugar a la condena de pena de prisión, ¿no? A la que ha sido condenado Griñán. ¿Qué efecto puede tener el indulto más allá de liberar de la pena al indultado? Que es muy importante, claro, para él, no hace falta que lo diga. ¿Qué efecto político puede tener? Es difícil saberlo. Yo creo que en general va a tener un efecto político de censura grave, sobre todo en los medios y, desde luego, entre quienes no son votantes del Partido Socialista, pues la crítica será muy dura. Entre los votantes del Partido Socialista no me atrevo a opinar. Creo, de nuevo, que si acudo al razonamiento general que he hecho antes, puede haber una parte no despreciable de su electorado que tampoco comparta esta decisión. Sobre todo, e insisto en la misma idea, porque estamos hablando de un gobierno ya muy erosionado. Estamos hablando de un gobierno socialista en esplendor, sin esta realidad electoral que lo acompaña durante ya un año y medio tan mala, etcétera. Pues bueno, todo tiende a justificarse, pero un gobierno deteriorado, el votante no va a reflexionar en términos de cuán penoso es que Griñán ingrese en prisión o no, sino que va a decir, esto es un gesto más inadmisible de este gobierno, que es inadmisible en todo. Qué gran momento para Podemos ese, para romper el futuro con el gobierno. Es impagable. Yo creo que el gobierno estará dispuesto a indultarle, pero va a hacer todo lo posible para no tener que hacerlo por el coste que le va a suponer. Es decir, yo creo que la situación ideal para el gobierno sería que el recurso de amparo sea admitido por el Tribunal Constitucional y así ellos ya en fin, se lavan las manos y, oye, chicos,
que para eso hemos tenido que forzar la ley y poner a magistrados progresistas y además forzar a que el presidente del tribunal sea alguien, en fin, muy cercano al PSOE, como es Cándido Conde Pumpido y demás, bueno, eso estarán dispuestos a hacerlo y seguramente les cueste menos electoralmente que indultar. Por lo tanto, yo creo, no me sorprendería que todas las cartas estén encima de la mesa para que el Tribunal Constitucional les haga el trabajo sucio. Pero vamos, estoy de acuerdo también con lo que decías antes, Carlos, de que, dado que el Código Ético del PSOE dice que no se puede indultar por temas de corrupción, pues qué fácil es decir, o qué conveniente es decir, no, si estos no han sido condenados por temas de corrupción, no, claro, pues entonces se les puede indultar. La malversación, si no te llevas dinero, no es corrupción. Ya, es bueno, lo que sí. es el discurso que están haciendo. De todas formas, fíjate, la política tiene muchas formas de actuar. Hemos hablado antes de Barrio Nuevo, de la condena y de los GAL y demás. Poca gente lo sabe, pero hasta el año 96 los jueces de instrucción, los jueces que investigan, tenían la capacidad de mandar a la gente a la cárcel de motu propio. Esa capacidad le fue restada en el año 96 con una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que pasó completamente desapercibida. No, ¿Por qué se hizo desapercibida no pasó. No pasó, se introdujo el principio acusatorio en la comparecencia ante el juez y tenía que pedirlo el fiscal. Claro. Vale, pero te voy a decir por qué se hizo. Y yo conozco la historia. Eso se metió como una disposición adicional en la ley del jurado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era evitar que Baltasar Garzón, que había vuelto de la política, siguiera adelante investigando con el tema GAL y les hiciera un roto impresionante. Entonces, la única forma de desactivar esa historia era quitándoles justamente la capacidad que lo hacía el juez Falcone en Italia. En Italia la lucha contra la mafia era, a ver, señor fulano de tal, usted viene aquí, ¿qué me va a contar? Pues yo no sé nada más, señoría. Pues, se va a pasar usted 15 días en Hotel Las Rejas y luego después me cuenta. Y volvían ya muy suaves. Esto lo hacían hasta entonces, Baltasar Garzón también lo hacía, y entonces con el interés o con el objetivo de evitar que eso se produjera, el gobierno de aquel entonces, el gobierno que entonces estaba Belloc, modificó la ley de enjuiciamiento criminal a través de la ley del Tribunal del Jurado, y a partir de ese momento solamente si el fiscal lo pide, si la acusación particular lo pide y si la acusación popular lo pide, la persona va para adentro. Pero si no, el juez no tiene esa posibilidad que tenía antes. Te digo esto porque el poder político hace todo posible, evidentemente, por beneficiarse. Lo que no impidió luego después que Barrio Nuevo, Vera y compañía fueran juzgados por el tema GAL y condenados. ¿Cómo ves tú la maniobra en el Constitucional, todo esto de Cándido Conde Pumpido? ¿Qué posibilidades tienen? No debe ser tan fácil controlar el Constitucional. Ahora tenemos en septiembre, hay que elegir el gobierno elige a dos, que serán posiblemente progresistas, y el Consejo General del Poder Judicial el día 8 se reúne y posiblemente elija a un progresista y a un conservador, con lo cual dará la vuelta a la mayoría en el Tribunal Constitucional. Pero aquí hay una cosa y es, a ver, depende la mayoría del número de magistrados que tenga la parte conservadora para que el presidente sea Cándido Conde Pumpido o sea Asunción Balaguer, con lo cual cambiaría la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos personalidades completamente diferentes. Yo sé que el lado conservador prefiere a Balaguer más que a Conde Pumpido, pero evidentemente con Conde Pumpido al frente, a ver, o sea, todos sabemos de qué picojea y qué es lo que piensa. Por lo tanto, el hombre que pasará la historia por la famosa frase de hay que mancharse de polvo la toga, el polvo de los caminos. Hombre, hay cosas que hizo en su momento cuando estuvo de fiscal general de Estado que evitó que el fiscal general de Estado fuera cesado cada semana. Cuando se reunía el Consejo de Ministros, convenció a Zapatero para que el mandato del fiscal general de Estado fuera del principio hasta fin. No hubiera posibilidad de la inamovilidad del fiscal general de Estado. En eso hay que reconocerlo que fue un puntazo que lo consiguió, pero claro, va a haber un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional y eso me vas a preguntar, bueno, y entonces a la hora de admisión y demás, pues no lo sé, dependerá de quién esté el Tribunal de Admisión. Y otra cosa importante, y es si los abogados de Guiñán van a saber hacer un buen cocido de recurso de amparo y que esté bien cocinado, bien escrito y que pueda convencer, porque como hagan un churro, y ese era el problema que tengan, porque todo vamos a dar encima del recurso de amparo, vamos a intentar saber cómo es, y si es un churro va a ser de mayor difícil defensa, evidentemente.
José María, ¿cómo ves la maniobra sobre el Constitucional? ¿Fácil de ejecución o no? La maniobra sobre el Constitucional me cabe el dudoso honor de haber anunciado en las Cortes hace varios meses, porque la Constitución exige renovar el Tribunal por sextos, no cabe por tercios, y por lo tanto, al vencer los mandatos de los 4 magistrados designados por el Gobierno y por el Consejo, el Gobierno no podía designar los 2 cuyo nombramiento le compete si al tiempo no lo hacía el Consejo General del Poder Judicial. Y como habían reformado la ley orgánica del Poder Judicial para reducir mucho las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones, era evidente que iban a tener que reformar esa reforma para introducir la posibilidad de que sí un consejo como el actual en funciones pueda designar a los 2 magistrados que elige el Consejo del Tribunal Constitucional, y así se ha hecho. Lo que puedo decir es lo que ya sabemos. Se ha introducido además una enmienda en esa reforma de la reforma para que eso tenga lugar en una fecha determinada, que es el día 13 de septiembre. 13 de septiembre. Y el Consejo General, por boca de su presidente, ya ha manifestado que ellos no van a hacer objeción, entre otras cosas no pueden si la ley se aprueba. Que van a elegir los magistrados del Tribunal Constitucional, que son 2. Hay que interpretar que uno será, en fin, de los vocales del Consejo propuestos en su día por el Partido Popular, y otro de los vocales del Consejo propuestos en su día por el Partido Socialista, de modo que vamos a decir que habrá magistrados inclinados a PSOE y PP, uno y uno en el caso de los del Consejo, y en el caso de los del Gobierno, pues es claro que serán los 2 del Partido Socialista. Cuando digo que serán los 2 del Partido Socialista, no excluyo que sean afiliados, que esto ha pasado muchas veces en el Tribunal, sino que, aunque no lo sean, sean magistrados que respondan en cierto modo a esa tendencia ideológica. Con lo cual, el Tribunal pasa a tener 3 magistrados más inclinados hacia el lado socialista, y por lo tanto ya la mayoría en ese importante órgano constitucional pues se ha vencido. En el Consejo tienen que votar, necesitan 12 votos, sí, y ninguna de las 2 partes tiene 12 votos. Por lo tanto, tienen que ponerse de acuerdo. Tiene que ser por 3/5 en el Consejo. 3/5, son 18, 19 votos en estos momentos, 3/5 son 12 Sí, pero votos. Carlos, eso siempre ha sido así, se pondrán de acuerdo. No, que estoy de acuerdo contigo. Se pondrán de acuerdo. Pero hay una cosa curiosa aquí, ¿qué pasará? Porque hace 7 días había una parte del Consejo, sobre todo el lado conservador, que no estaba por la labor de renovar, ¿eh? No estaba por la labor de renovar. Pero perdona, ¿y con la ley? Ya. Pues además el Consejo, vamos a ver, el Consejo no puede dejar de aplicar la ley. La enmienda se ha introducido. La enmienda se ha introducido, y si la enmienda ahora cuando... ¿No llega a un acuerdo sobre las personas? Porque date cuenta que la ventana era de 3 meses y la ventana se cierra el 12, sí, el 12 de septiembre. Es posible, tanto, es posible que incumplan el plazo que con esa finalidad a medida del Gobierno se ha introducido en la reforma. Es posible. Pero es improbable. El Consejo tiene conciencia de que el Consejo ni hace, ni deroga, ni incumple una ley. Y por lo tanto se ha establecido una fecha. ¿Que es todo horrible? Pues es todo horrible. Y es la enésima manifestación de que, bueno, pues ya sabemos lo que se hace en España con el Tribunal Constitucional de una forma descarnada, descarada, y a la luz de todo el mundo, y falta pues que llamen un notario allí para que, en fin, diga lo que ha pasado en la deliberación y lo haga público. Y encima, para complicarlo todo un poco más, esta misma semana ha dimitido un magistrado del Tribunal Constitucional llamado Montoya, afín al sector conservador. Y yo ahí tengo menos claro... Popular, ¿lo propuso el Partido Popular? Estaba gravemente enfermo, ¿no? Montoya, hace tiempo exacto, ya. Tenía un problema de salud grave. Entiendo que para sustituirle a él hay que esperarse a todo el sistema de sustitución, o se le puede sustituir a él solo. Él sufría un ictus desde hace bastantes meses. A mí lo que en estos momentos me llama la atención es el hecho de que haya presentado la renuncia en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estas cosas se piensan. Yo he contado en Confilegal que la jugada puede estar en que la persona a sustituirle
es Carlos Resmes Serrano, el presidente actual del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos ahora mismo, a ver, que nos olvidamos de esto, tenemos ahora mismo a la Comisión Europea encima de nosotros, con un informe que dice, el informe de Estado de Derecho, que dice que la prioridad en este país es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y el otro día Didier Reynders, que es el comisario europeo, no lo dijo en plan amenaza y nada por el estilo, pero sí recordó que había una serie de mecanismos para que se cumpla este tipo de historias y los mecanismos al final desembocan en medidas económicas. Y va a venir en septiembre. Entonces, la jugada, yo por lo menos la jugada que veo es que Carlos Resmes puede ser el hombre que sustituya a Alfredo Montoya. Si Carlos Resmes sustituye a Alfredo Montoya, el Consejo se queda sin cabeza y los señores del PP y del PSOE tienen que renovar el Consejo sí o sí. Dejemos de tonterías. O sea, de alguna forma tiene que haber algún tipo de acuerdo de fondo, porque si no, no es normal que después de casi un año, 9 meses, 10 meses que lleva este señor con esta problemática de salud, pues ahora presente la dimisión, la renuncia para que se elija otra cosa. Bueno, señor Manglano, yo tengo una pregunta que hacerle. Usted que fue consejero de Economía en Madrid, yo tengo por cierto que este gobierno ha dejado de buscar soluciones para reducir la inflación. Que se confió en lo del tope del gas, que lo del tope del gas no duró ni un día, la satisfacción por el tema este, que se lo han comido las compensaciones, que incluso hay agravios comparativos porque Francia se lleva gas a muy buen precio gracias al acuerdo y lo pagamos nosotros, la compensación, etcétera y tal. Bueno, y que ya ha fracasado con esto, han dicho como que, oye, que nos lleve el río, da igual. Da igual porque 10,8 de inflación es ya el signo de un descontrol brutal, no se aplican medidas, la medida está escrita en las estrellas, que decía Tagore, bajen los impuestos, y de esto no quieren ni oír hablar. Están dispuestos a quitarse la corbata, sí, pero no a querer oír hablar de lo único que está aprobado técnicamente que baja la inflación, reducir algunos impuestos. Pues lo ha resumido usted perfectamente, es decir, es que es incluso peor. Lo que están haciendo es subir los impuestos. Es decir, el gran anuncio del debate de Estado de la Nación, en un contexto de inflación desbocada que no ha hecho más que empeorar, hace usted referencia al último dato de inflación con toda la razón, un 10,8, nos retrotraemos ya a 1984 para tener un dato de inflación similar. Y claro, ¿cómo va a controlarse esa inflación cuando la única reacción del gobierno es subir impuestos? En fin, que si algo hace es agravarlo y no mejorarlo. Y con respecto a la energía, ha hecho usted referencia de pasada a lo que está ocurriendo con Francia, pero yo creo que merece la pena incidir en ello. Es decir, por poner encima de la mesa la pusilanimidad, no lo he dicho bien, pusilanimidad de las medidas del gobierno. Es decir, ellos dicen, bueno, pues vamos a topar el precio del gas en España con esta excepción ibérica que nos vamos a inventar. Entonces, esto significa, para entendernos, que se subvenciona el precio del gas, es decir, se pone un tope y más allá de ese precio pues es una subvención lo que lo paga. Pero claro, como estamos conectados con Francia, Francia se da cuenta de que le sale más barato importar gas de España que de otras partes del mundo porque está subvencionado, y entonces esa subvención lo que está suponiendo es que estemos pagando los españoles 7 millones de euros al día, y digo bien 7 millones de euros al día, para que Francia importe el gas más barato de España. Y esto es porque se negoció mal en Bruselas, porque la ministra que negoció eso, Teresa Rivera, no sabe negociar en Bruselas, es así de obvio. Y tenemos problemas energéticos por culpa de otro que tampoco sabe cómo moverse internacionalmente, bueno, hasta donde podemos leer. El presidente del gobierno, cuando cedió graciosamente el Sáhara Occidental al rey de Marruecos y nos produjo un desencuentro monumental con Argelia. Nosotros tendríamos garantizado el suministro, único caso en Europa, si nuestro presidente se hubiera quedado en casa y no hubiera mandado aquella patética carta escrita en francés de primero del bachillerato. Sí, es que, totalmente claro, de acuerdo. uno se muere de los problemas que uno crea. El principal problema para salir del pozo es no seguir cavando. Eso es básico. Si uno sigue cavando, no...
Y claro, y por añadir solo una idea más, cuando las únicas soluciones al problema de la energía son las ideológicas, pues claro, pues mal vamos. La energía nuclear supone el 20% del suministro de energía en España y el 20% de la manera más estable que existe, porque las centrales nucleares, pase lo que pase, siguen generando energía, cosa que no ocurre con la eólica, con la solar, con la hidráulica, por razones evidentes. Claro. O sea, si no hay sol, pues no se genera energía, si no hay viento, no se genera energía. Entonces, tenemos una base muy sólida y bastante... En fin, y con bastante... bastante amortizada. Amortizada y con bastante producción, que es un 20%, en fin, es una cifra bastante alta. Bueno, pues, pese a ello, aquí la consigna del Gobierno sigue siendo que en cuanto se acabe la vida, lo que ellos han decretado, que es la vida útil de las centrales nucleares, que va a terminar en años próximos, hay que cerrar las centrales nucleares. Pues bueno, pues claro, y esto es pura ideología, no hay nada que lo justifique cuando en Alemania, que es la cuna de los verdes y de acabar con las centrales nucleares, ya están dándose cuenta que se habían equivocado y que van a tener que poner en marcha centrales. ¿Van a rectificar lo de Merkel? Bueno, de luego hay un debate muy interno, muy fuerte, incluso los ecologistas se lo están pensando. Bueno, José María. Bueno, tres cosas por decir. Sobre esto del informe del Estado de Derecho, que es un informe periódico de la Comisión, en fin, una cosa estable, el comisario Didier Reynders y todas estas cosas. Bueno, el informe incurre en una contradicción, creo que insalvable, porque el informe dice no se puede consentir por más tiempo que no se elija un nuevo Consejo General del Poder Judicial y luego dice, pero hay que reformar la ley sobre cómo se elige al efecto de que, de nuevo, vuelva la competencia de elección de una parte de los vocales a la propia magistratura, a la propia judicatura. Bueno, pues esto es contradictorio. Lo que tendría que decir es refórmese primero la ley y una vez reformada la ley aplíquese para que... José María, juegan con el rollo este de... si yo no digo... A ver, si me renuevas esto, porque hay una idea más o menos generalizada, si me lo renuevas, que a mí me parece que es un error, pero bueno, estoy con la labor de que tendría que ser los propios jueces. Pero si me renuevas esto, son 3 años y medio, 3 años y 8 meses ya de consejo pasado completamente. Si me lo renuevas, el siguiente se elige bien, como bueno, pero no es el orden lógico. El orden lógico es decir, primero, refórmese la ley y luego aplíquese la ley reformada y, por lo tanto, elíjase sin demora un consejo. Bien, segundo, lo de los impuestos en esta situación de inflación, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Aquí también tiene parte la Unión Europea en esta cuestión, porque primero la convergencia, los criterios de convergencia, luego los de estabilidad. Ahora estas normas están relajadas, como sabemos, con razón de la crisis, epidemia del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero es que a Bruselas la fiscalidad no le importa. Solamente le importa si, por un error en la política fiscal, trastorna índices macroeconómicos que son los que están sujetos a control. Entonces, solamente toca la campanilla cuando ya es tarde. Y nada más, porque bueno, no tenemos tiempo para más, estamos concluyendo el programa y tenemos además de agradecerles su presencia en esta noche calurosa y sus opiniones, y a ustedes su interés y su atención desde sus hogares, despedirnos hasta los últimos días de agosto, que volveremos a estar aquí. Y naturalmente muy pendientes del tipo este que se quita la corbata, ya saben quién es. Muchas gracias por su atención.